muy pronto un pregrado virtual a nivel nacional que también aborde esta temática. Pero lo más importante, más allá de ello, es el haber logrado justamente durante estos 17 años reflexiones, trabajos y logros muy importantes en torno a este seminario. Vamos a darle cierre a esta versión del seminario de estos 3 largos, productivos, interesantes y nutridos días, con un espacio de conversación en el cual hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar simultáneamente a los 2 invitados internacionales que acogieron nuestra invitación y nos acompañan presencialmente desde el domingo en Colombia, un domingo que nos encontramos y ya tuvieron la oportunidad el lunes de descansar y adaptarse un poquito a la altura, Dominique, más o menos, o sea, nuestros 2.600 metros, no de altura sobre el nivel del mar, sino cerca de las estrellas, decía por ahí un personaje. Pero ha sido un gusto para nosotros tenerles acá, Dominique, Sebastián, porque a partir de esto se han tejido previamente lazos de trabajo y seguramente a partir de esto se van a tejer más lazos de trabajo. Y este espacio, justamente cuando organizábamos la programación con el equipo de trabajo con el que hemos venido trabajando, pues hablábamos, el nombre tiene que apuntar en la perspectiva del seminario. Y como ustedes lo ven, espero que lo alcancen a ver y lo han leído cuando ingresaron a la página de inscribirse, comprensiones integrales de desarrollos territoriales. Y creo que lo hemos logrado, el objetivo se logró. Son múltiples las percepciones sobre las que hemos podido discutir. No todos hemos estado en todos los espacios, pero sí hemos podido compartir espacios muy diversos y muy interesantes. El primer día, representantes campesinos, FAO, de Naciones Unidas, personas que han trabajado en políticas públicas de estos temas, personas de la academia. También hemos tenido representantes indígenas, representantes de diferentes organizaciones sociales, de experiencias, académicos. Ayer virtualmente tuvimos personas que plantearon muchas cosas interesantes desde Brasil, desde México, desde Perú, desde Estados Unidos, bueno, etc. Siento que esas comprensiones integrales de las distintas formas de percibir los desarrollos territoriales, de alguna manera lo hemos logrado abordar. Y sin más, entonces, quiero nuevamente invitar a Dominique Gay Silvestre, que nos acompaña desde Francia, de la Universidad de Limoges, como profesora catedrática emérita, a que nos acompañe en la mesa principal. A Sebastián Valdecantos, que siendo argentino nos acompaña en esta ocasión, digamos, en representación de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, y con quien pronto nos veremos en mayo nuevamente, Sebastián, en un proyecto muy interesante que venimos desarrollando bajo la coordinación de la Universidad de Pavía en Italia, la Universidad de Cassino, la participación de otras universidades colombianas y bolivianas, en donde Sebastián va a venir a capacitarnos a algunos de nosotros, profesores y unos estudiantes que están acá también, que van a capacitarse en ese proceso. Y a eso me refiero con que se tejen lazos, porque seguramente nuestro vínculo con ALEC va a ser cada vez más fuerte, y ya no solamente con la presencia de Mariluz, sino de otros de nosotros interesados en aportar en esta red con más investigadores internacionales. Y esta conversación nos van a ayudar a orientarla el profesor Camilo Guevara, uno de los líderes de este proceso de planeación, digamos el comité científico conformado por Jaime Rendón, Mariluz Nova y Camilo Guevara, que estuvimos, yo creo que hace como 8 meses o más, creo que vi por ahí en el calendario que la primera reunión fue en febrero, pues en noviembre, pensando todo esto. Y la profesora Tatiana Polanía también se va a integrar a la mesa como comoderadora de este espacio de conversación. Y después de que cerremos esta conversación, tendremos un momento musical, cultural, con una invitada externa, pero también con unos representantes lasallistas de nuestra facultad y específicamente de nuestro programa
donde no solo hacemos economía, también hacemos arte y música. Posterior al conversatorio sabremos a qué nos referimos. Te doy la palabra entonces a Camilo, Tatiana, Sebastián, Dominique, para escucharles en esta conversación de cierre. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Como lo decía Sander, pues la idea de este seminario en desarrollo y territorio era precisamente plantear cómo las tensiones, ¿cierto? Y las diferentes aproximaciones y miradas que hay precisamente al tema del desarrollo territorial. Uno de los puntos precisamente es que las diferentes aproximaciones al desarrollo, y cuando se habla de desarrollo, pues es como un mundo, ¿no? Digamos, hablar de desarrollo realmente pues, implica realmente como diferentes miradas. Por ejemplo, si uno estudia el desarrollo desde un punto de vista económico, pues se encuentra, digamos, con ciertas teorías, aproximaciones y miradas, pero si uno lo ve desde un punto de vista sociológico o antropológico, entonces se vuelve como un mar en el que muchas veces uno, digamos, se pierde, ¿no? Entonces, digamos, el objetivo un poco de este seminario, pues era, digamos, recoger como esa diversidad de miradas, digamos, y una de esas miradas efectivamente un poco es como la mirada agregada y macro, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de Sebastián, pues él es, digamos, un macroeconomista, aunque preocupado claramente por los efectos locales, ¿no? Y en el caso de Dominique, ¿no? Pues una preocupación, digamos, un poco más por lo territorial, por lo que sucede en el territorio. Entonces, precisamente dialogar entre esas tensiones, entre lo que pasa un poco a nivel agregado y lo que pasa en el territorio, pues fue como uno de los ejes que inspiró, digamos, cuando lo planeamos, entre lo estructural, entre la estructura y la agencia, entre lo macro y lo micro, y también quizás lo meso. Entonces, pues la idea un poco era dialogar entre esas tensiones, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a iniciar planteando una pregunta que me gustaría, digamos, un poco que ellos contestaran. La primera pregunta tiene que ver con, para ellos, pues empezar tú, Dominique, ¿cuáles son los desafíos en materia de desarrollo o de alternativas al desarrollo que tú ves que hay en Latinoamérica? ¿Cuáles son, digamos, esos desafíos que tú ves para la región? Amplísima. Pero antes de contestarla, pues me gustaría agradecer realmente a todos los organizadores. Yo no voy a dar los nombres, ustedes saben quiénes son, porque para mí realmente estos 3 días fueron sumamente enriquecedores. Aprendí mucho, muchísimo, porque los temas que se trataron no son temas que yo suelo tratar. Inclusive los estudiantes que se presentaron ayer, lo que yo escuché esa tarde, realmente para mí fue regresar un poco al mundo de la universidad y no está tan mal. Como docentes también seguimos aprendiendo, por eso muchísimas gracias. Bueno, para contestar tu pregunta, bueno, la pregunta complicada, yo no puedo, tú me estás preguntando algo sobre el continente. Si me preguntaras algo sobre Francia, sería muchísimo más fácil. Desafíos, pues son muchísimos. Y ustedes acá en estos 3 días ya hablaron de algunos de ellos. Primero, el acercamiento, tratar de lograr el acercamiento entre lo rural y lo urbano. De que no haya justamente estas disensiones y estos conflictos. Hablamos de paz, estamos pues, desafortunadamente en un mundo en que la preocupación por la paz es cotidiana. Creo que alguien lo dijo, creo, ayer, que no podrá haber democracia sin paz. Y estamos muy lejos de haberla conseguido y creo que cada vez no se está consiguiendo. Primer desafío, yo creo que tendríamos que llegar a cierta paz. No sé si será posible, pero en todo caso tenemos que tender hacia esta paz. Y tendiendo esta paz, pues lograremos una mejor convivencia, una mejor comprensión entre los seres humanos. Entonces las contestaciones que yo voy a hacer no son contestaciones, yo te lo dije, Camilo, que se enfocan hacia lo económico o ni micro ni macro. La REDALEC
Y mi formación como académica y como investigadora es más bien una formación de antropóloga, de socióloga, aunque mi formación, mi carrera como universitaria no tuvo nunca nada que ver. Mi formación como docente universitaria fue una formación de literata, de estudios de lingüística y de estudios de historia de América Latina y de España. Luego, a partir de, hablo un poquito de mí, para que entienda un poquillo el contexto antropólogo. Y a partir de estos estudios, pues mis investigaciones sí se enfocaron hacia más bien investigaciones más sociológicas o más antropológicas, aunque pues al principio cuando empecé mi primer doctorado no tenía ningún conocimiento de lo que era la sociología ni la antropología. Aprendí así, la experiencia del trabajo de campo. Entonces, lo que sí a mí me conmueve mucho y me preocupa es la violencia que se está generalizando en el mundo. Los problemas religiosos que se están generalizando en el mundo. Antes de hablar de relación, yo empecé con esto, de relación entre lo urbano y lo rural. Yo creo que si no logramos nosotros como adultos, jóvenes también, si no logramos entendernos, respetarnos, tolerarnos, pues podemos seguir hablando de los intentos de acercamiento, de mejoramiento de la situación de la población en el campo o en la ciudad o de las poblaciones vulnerables. Yo creo que, y de eso pues estábamos hablando de educación, no recuerdo cómo teníamos. Oscar. Pues aquí los educadores, los jóvenes que tienen la suerte inmensa de seguir estudiando en un entorno absolutamente magnífico, ustedes son los que tienen que promover estos cambios. Hablando de desafíos o de retos, pues aquí estamos en un lugar donde es a partir de ahí que los desafíos y los retos tienen que comenzarse y solucionarse, pero a partir de la educación. Sin educación no podemos tener cambios. Muy monopolizar la palabra. Bueno, muchas gracias, Dominique. Y bueno, Sebastián, la misma pregunta. Bueno, buenas noches a todos y todos. Me sumo al agradecimiento que hizo Dominique. También considero que para mí fue enriquecedor y un aprendizaje compartir con todos ustedes estos días. Y bueno, Sander decía, Sebastián va a estar en mayo aquí capacitándonos. Es bidireccional, digamos, uno también aprende y si Jaime me recibe, vengo una semana antes a Colombia y me voy para, no me acuerdo dónde está el campus, para aprender yo. Así que bueno, hechos estos agradecimientos, voy un poco a la pregunta, que como decía Dominique, es una pregunta general, pero yo no puedo evitar el sesgo de ser economista y lo primero que miro es que desde hace varios años ya América Latina dejó de recuperar en el plano social, es decir, hasta el año 2014-2015, América Latina en general y la mayoría de los países en particular registraron significativas mejoras tanto en términos de pobreza como de pobreza extrema y de reducción de la desigualdad. Sin embargo, a partir del año 2017 aproximadamente se produce un estancamiento. Y hoy estamos peor. Tal vez no tanto en un nivel de desigualdad, el índice de Gini a nivel regional es más o menos igual que en el 2017, pero está en términos de pobreza y pobreza extrema, hoy estamos peor que hace 5 años. Es verdad que hubo la pandemia en el medio, tuvimos la guerra en Ucrania, y sigue continuando hasta ahora con los efectos sobre los precios de los alimentos fundamentalmente. Son causas exógenas, pero bueno, en definitiva es el mundo en el que vivimos y hoy la situación nos encuentra peor en lo social y tal vez en un escenario externo menos favorable
que el que vivimos entre 2005 y 2013, que nos permitió hacer todas estas mejoras en el plano social. Entonces yo creo que ahí hay como un primer, es un desafío, pero bueno, es un primer diagnóstico, ¿no? del estado en el que estamos, y eso después tiene un correlato en el clima social y en lo político. Creo que después vamos a tener algunas preguntas más orientadas a lo político, pero me parece que esto explica algunas cosas. ¿Por qué tenemos algunos extremos, aparecen algunos extremos en la política? Bueno, me parece porque hemos dejado de generar mejoras en el plano social. Otra dimensión importante que se llama en América Latina es el cambio climático. Es una de las regiones más expuestas a los efectos del cambio climático, los efectos sobre el clima y cómo eso afecta a la economía, a las sociedades, a la vida de cada una de las personas, pero también la transición ecológica hacia una economía de carbono cero también nos encuentra altamente expuestos, no a todos, pero hay muchos países, Colombia es uno de ellos, que tiene una matriz exportadora muy dependiente de combustibles fósiles. Y aún si desde el Estado colombiano no se decidiera avanzar en la diversificación de la cadena exportadora, que dicho sea de paso, no se sabe bien cómo se hace, porque hace 70 años que la CEPAL plantea desde Prelich en adelante la necesidad de generar un cambio estructural, pero todavía es difícil encontrar algún país de América Latina que haya hecho ese cambio estructural. Pero además o independientemente de lo que decida cada uno de los países de América Latina, el resto del mundo ya está yendo en esa dirección. Por lo cual no nos queda otra opción. Y además es deseable hacerlo. Deseable abandonar la matriz energética basada en combustibles fósiles. Pero eso va a tener implicancias, sobre todo en los países que tienen una alta dependencia de las exportaciones de combustibles fósiles. Entonces ahí también se abre un desafío que es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para saldar todas las cuentas pendientes que tenemos en materia de mejora en las condiciones materiales de vida de la población en un contexto en donde la disponibilidad de recursos con la que vamos a contar es o va a ser menor de la que tuvimos hasta ahora y con la que no hemos sabido hacer la tarea, concluir la tarea de, para ponerlo en términos sencillos, alcanzar el desarrollo. Es una forma muy coloquial y vaga de decirlo después de 3 días de un seminario donde hemos tenido múltiples perspectivas sobre el desarrollo, pero bueno, para no entrar en discusiones que ya las hemos tenido, digamos, no hemos logrado desarrollarnos en condiciones que tal vez fueron mejores de las que vamos a tener hacia adelante. Hay excepciones, puede haber países específicamente como puede ser Bolivia, Perú, que por el tipo de minería que tienen pueden ser beneficiarios de la transición ecológica, pero en la mayoría de los casos estamos vulnerables frente a ese escenario. Entonces ahí tenemos dos dimensiones, ¿no? La dimensión social, la dimensión ambiental y los efectos del cambio climático que nos obligan indefectiblemente a pensar políticas para adaptarnos a ese nuevo mundo que nos espera. Ahora, si yo tuviera que pensar una estrategia así a nivel general, después habría que ver cómo esa estrategia a nivel general se puede pensar en cada una de las dimensiones relevantes para el desarrollo. A mí me parece que tenemos que encontrar la forma de desacoplar, para usar un término que está bastante de moda, por lo menos en el hemisferio norte, la idea del decoupling o del de-risking con respecto a China, ¿no? Las economías occidentales, Estados Unidos y Europa fundamentalmente, vienen hablando de desacoplarse de China, porque pasa a ser una economía no confiable debido al régimen de partido único, a la ausencia de democracia, etc. Entonces, lo que buscan es deslocalizar toda la producción que se había instalado históricamente en China, obviamente para abaratar costos, y llevarla nuevamente a territorios que tal vez sean un poco más caros en la producción que China, pero más confiables desde el punto de vista del lazo, ¿no? Comercial. Entonces, de la misma manera que las economías occidentales buscan desacoplarse de China, yo lo que pienso es, ¿por qué no buscamos la manera nosotros de desacoplarnos del sistema mundo en el cual estamos insertos? No nos podemos desconectar completamente, eso es imposible, pero tenemos que lograr una mayor, por un lado, integración regional. Ahí tenemos
materia pendiente de América Latina, claramente somos la región menos integrada comercialmente del mundo. Pero después, pensando en el plano local, y esto lo reflexiono en base a la experiencia en la gestión que me tocó cuando fui funcionario en Argentina, en un momento lo que dijimos es, los estados están, no sé si aquí en Colombia aplica el término, pero en Argentina diríamos como estallados, o sea, estallados, se entiende, perfecto. No tiene la capacidad el Estado de brindar todos los servicios y de reconocer todos los derechos que los ciudadanos tienen, tantos ciudadanos. Eso porque son estados periféricos, porque los altísimos niveles de informalidad hacen que la capacidad recaudatoria del Estado sea muy baja, por lo tanto es impresionante la cantidad de demandas que tiene el Estado y muy bajos los recursos que tiene. Entonces, en un punto, cuando estábamos en la gestión, dijimos, lo que tenemos que buscar es la organización de la comunidad. En Argentina hubo un importantísimo político, probablemente el más importante, digamos, de la historia argentina, que se llamó Juan Domingo Perón, que hablaba de la comunidad organizada como objetivo de la política, en el sentido de que el Estado y la política pública debe apuntar no a generar una dependencia infinita de las comunidades, de las personas, respecto del Estado, sino que en el estadio máximo lo que tenemos es que a nivel comunitario las comunidades se encuentran la forma de proveer lo que necesitan para su reproducción en el tiempo. Y en ese sentido, la estrategia que buscamos hacer desde el Ministerio de Desarrollo Productivo fue lo que se llamaron las mesas del asociativismo y la economía social, que lo que buscaban justamente era reunir a todos los actores de la comunidad, es decir, pequeñas empresas, cooperativas, mutuales, la iglesia, los clubes, las escuelas, y unirlos para ver cuáles eran los intereses comunes. Siempre hay, más allá de las diferencias que pueda haber dentro de los actores de la comunidad, siempre hay algunos objetivos comunes en pos de los que se puede alinear el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces ahí la política pública lo que debe hacer, que por lo menos desde nuestro punto de vista, es fortalecer esas redes para que sean esas redes las que encuentran las formas de proveer lo que la comunidad necesita y de esa forma desconectar un poco la calidad de vida que se vive en cada uno de los pueblos, que se experimenta en cada uno de los pueblos, de los vaivenes de la macroeconomía, que siempre van a estar. No nos podemos aislar completamente del mundo, pero lo que sí podemos hacer es generar dispositivos que hagan más resilientes a nuestras comunidades, para que cuando aparecen los shocks, como hablábamos esta mañana, Colombia hoy con más del 10% de inflación anual, encontremos la forma de que el aumento del precio de los alimentos le pegue menos a quienes menos tienen. Para eso, seguramente, ayuda a tener huertos comunitarios, circuitos cortos de comercialización, para que siempre se garantice el abastecimiento. Eso pensando en el alimentario, pero podríamos pensarlo en las distintas dimensiones que atañen a la vida. Entonces, ahí me parece que esa podría ser como una estrategia para atacar los múltiples desafíos que tiene la región, reduciendo así la dependencia del Estado, porque me da la sensación de que si estamos esperando siempre a que el Estado resuelva nuestras necesidades y sobre todo las que menos tienen, es probable que eso nunca termine sucediendo. Entonces, en algún momento hay que cambiar el chip y adoptar una estrategia más proactiva y hacernos cargo del papel que nos toca en la construcción del desarrollo. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero al mismo tiempo los políticos se las están ingeniando para que, voy a encontrar la palabra, para fortalecer el sistema de asistencialismo. De tal forma que la población siempre ha perdido la costumbre de buscar estrategias, de buscar encontrar soluciones, porque sabe que de todas formas ahí está el gobierno y el gobierno lo va a proveer. Es un poco lo que está pasando en Francia, por ejemplo. Cuando hay un problema,
el gobierno da dinero, reparte dinero. Entonces, la gente dice, por ejemplo, en los públicos, yo estoy pasando a Europa, pero para que, porque también es algo que yo estoy notando en algunas, especialmente más en México, que conozco más, pero el hecho de que cada vez que hay un problema, el gobierno lo resuelve dando dinero, no te da la impresión de que de todas formas no pasa nada porque ahí está el Estado que lo va a resolver todo, lo va a resolver con financiamiento. Pero entonces eso significa que no hay una idea de emprendimiento, aunque usted no estaba de acuerdo con el emprendimiento, pero no hay una idea de emprendimiento, no hay una idea de buscar soluciones. Siempre, de todas formas, ¿para qué buscar soluciones? Porque lo va a resolver el Estado. Entonces, hay una inercia que se crea, yo estoy hablando de Francia, por ejemplo, voluntariamente, y también lo veo en México o en algunos estados, una inercia que se crea para que el pueblo no piense. Y que entonces, pues el pueblo preocupado por el hecho de que de todas formas el gobierno lo va a resolver, entonces no hay necesidad de mejorar su situación porque ahí está el gobierno. Y esto sí me parece muy preocupante. Y vuelvo, no voy a decir que es una leitmotiv, pero yo vuelvo a la idea de la educación. Nosotros, como docentes, tenemos muchas responsabilidades. Yo digo que la mayor responsabilidad de todas. Estuvimos formando generaciones. Y somos nosotros las que estamos formando generaciones y las estamos formando. Yo lo vi en mis últimos años de enseñanza. Los estudiantes, a diferencia de lo que yo noté aquí, para decir la verdad, los estudiantes no piensan, no reflexionan. Hay una tarea que hacer, buscan en Wikipedia, pero no se dan cuenta de que los docentes también se dan cuenta de que es Wikipedia. No hay una voluntad de buscar por sí mismo, no hay curiosidad. Y esta falta de curiosidad a mí me parece dramática. Te vive mucho, pero yo, bueno, como docente de ustedes, yo digo que podemos hablar de economía, de política, pero si no educamos, si no formamos a las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo anoté algo que me parece fundamental, es que además de formar a las nuevas generaciones, tenemos que darles esperanza a los jóvenes. Tenemos que crear perspectivas para los jóvenes. Y yo creo que, para contestar tu pregunta, para mí sería el mayor desafío de América Latina y el mayor desafío del mundo. Habiéndolos escuchado a los tres, tanto la pregunta de Camilo como la respuesta de Dominique y Sebastián, precisamente este seminario tenía esa intención de la comprensión integral. Y si ustedes de pronto notaron las respuestas, hay una marcación muy puntual dependiendo del perfil y la experiencia vivida que tiene cada uno de los que están aquí sentados en la mesa en la noche de hoy. Y eso hace repensarnos. Si bien hablas precisamente de una estrategia general en el tema, incluso podríamos mencionar macroeconómico, llevado al tema de los precios, mencionas una problemática asistencialista en el tema estatal. Aquí, converger esta integralidad entre estas dos respuestas, me surge una inquietud y sería desde Francia, desde Argentina, ustedes mismos, ¿cuánto sería un dato aleatorio del territorio que ustedes conocen de su país? Pongo un ejemplo. Del territorio colombiano, la persona que les está hablando aquí no llega a conocer ni el 10% del territorio colombiano. ¿Sí? Y precisamente en esas discusiones en las cuales nosotros entramos, ¿cuál sería el reto, cuál sería el desafío de todos los que estamos hoy aquí? Pues
¿qué opinarían ustedes si la respuesta es esa? Que de un 100% del territorio colombiano, Tatiana solo conoce el 10%, pero estoy intentando buscar un desafío y un reto fuerte hacia lo que estamos conversando. ¿Cómo lo verías desde el escenario en Francia? ¿Qué tanto conoces de tu territorio con una cifra que puede que sea exacta, como puede que no necesariamente? Y lo mismo Sebastián. Yo tengo una inmensa ventaja sobre todos ustedes, es que Francia es un país muy chiquito. Entonces, yo, bueno, te voy a contestar y entonces tú vas a explicar. Yo conozco Francia. No digo que conozco todo, la provincia, París, bueno, conozco muchas partes de Francia. Primero que todo, que viajar es costoso. Bueno, es un primer punto. Y bueno, estamos trabajando, entonces no podemos estar viajando todo el tiempo. Pero yo sí puedo pretender que sí conozco Francia. A diferencia de ustedes, obviamente Argentina, bueno, es inmenso, Colombia es inmensa Argentina, así que es perfectamente entendible que ustedes no lo pueden conocer. Y eso que, bueno, yo soy de pronto muy habilidosa diciendo que conozco bien Francia, porque hay, según la región en que uno se encuentra, hay obviamente diferentes estructuras, diferentes maneras de pensar. La gente del norte no piensa lo mismo que la gente del sur, la gente del centro tampoco. Hay gente, tenemos desiertos médicos, tenemos ciudades demasiado pobladas, pero sí, a diferencia de usted, yo puedo decir que conozco Francia. A ver, Sebastián. Sí, no es una pregunta fácil porque obviamente esta primera respuesta que voy a dar no es válida, pero ahí podría decir, Argentina tiene 24 provincias, he estado en 22 de las 24, pero eso no implica conocer. Pero en líneas generales, también hay que decir que Argentina es un país con una población muy desigualmente distribuida, entonces tenemos el 35% de la población concentrada en la capital y los alrededores, y la Patagonia, es decir, la parte sur, con una densidad de población bajísima. Pero en líneas generales, yo diría que lo conozco bastante. No voy a dar una cifra porque no podría, pero lo conozco bastante. O digamos, de 1 a 10, entre 5 y 6, digamos. No está mal, no está mal. Y lo que me ayudó mucho, bueno, por un lado yo era deportista, entonces me tocaba viajar por el país para competir, entonces eso te lleva a lugares que tal vez no iría, porque uno va a competir, va a jugar a donde es local el equipo local, que no necesariamente sea un lugar turístico que uno iría de vacaciones o lo que fue. Pero después por el proyecto que estuvimos hablando de la mañana, Moneda Par, a mí tuve el placer y fue como una de las mejores experiencias que vi en mi vida. Yo renuncié a mi trabajo para poder estar full time militando en Moneda Par. Y ahí lo que hacíamos con el compañero que estaba ahí en la diapositiva final que mostré esta mañana, llamaba a alguien, no importaba de dónde, y como los dos estábamos sin trabajar, porque habíamos tomado la decisión de un año dedicarnos al proyecto, agarrábamos el auto, salíamos a la ruta e íbamos. No importa dónde. Entonces, eso también a mí me ayudó a conocer mucho el territorio porque hemos ido por distintas provincias, distintas regiones, a donde nos invitaron para difundir y para tratar de compartir esta moneda complementaria que veíamos que era la mañana. Entonces, en ese sentido, obviamente que no estoy conforme, me gustaría conocer más, pero claramente, más allá de que sea porteño, es decir, de Buenos Aires, y que hable de esa forma, no me considero en absoluto el típico porteño que no sale de lo que llamamos la General Paz. No sé si alguien ha estado en Buenos Aires, pero que es la avenida de circunvalación, ¿no?, que cierra la ciudad de Buenos Aires, y como que hay un estereotipo del porteño que es la persona que no piensa por fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Claramente no me catalogaría dentro de ese estereotipo. Bueno, sí, hay algo que rescato de la respuesta de Sebastián.
y que personalmente, pues, digamos, valoro y me parece muy interesante, y es que, pues, todos los que somos economistas sabemos y estamos acostumbrados a pensar en términos de la dicotomía Estado-mercado, ¿sí? O sea, las teorías económicas convencionales y también podría decir uno que heterodoxas giran alrededor, digamos, de qué tanto Estado, mercado, o qué haciendo el mercado y qué haciendo el Estado. Pero se olvida precisamente como la parte de lo común, que de hecho es igual también una esfera que no debe ser subsumida, digamos, por ninguno de esos tres polos. Es de hecho incluso también un tipo de propiedad diferente a la pública y la privada. Pareciera como si la dicotomía siempre fuera entre lo público y lo privado y no lo es. Entonces, digamos, Sebastián sí tuvo muy bien el papel de lo común, digamos, en el desarrollo, que creo que es algo importante, y nosotros no estamos como acostumbrados a pensar como economistas en esa, digamos, en esa dimensión. Creo que hace falta, y creo que también lo hemos hablado con Sander, ¿no? En el programa, que nuestros economistas también, pues, piensen, digamos, en esa dimensión comunal o comunitaria, hoy que se habla de los comunes, digamos, en la teoría política, y precisamente las propuestas como moneda pues hacen parte de ello. Pero la siguiente pregunta que yo les quería formular, pues efectivamente ustedes tienen razón, son preguntas muy generales. La razón, digamos, de ello es que como son aproximaciones diferentes al desarrollo, pues es quizás como la forma en que pues cada uno puede responder, digamos, como desde su aproximación. Si ya fueran preguntas quizás muy específicas, pues tocaría hacer preguntas quizás un poco como particulares a cada uno, y no es la idea, digamos, del conversatorio. Entonces, la siguiente pregunta general también, pues, es situar, digamos, el papel de la política, ¿no?, en el desarrollo. Y claramente tiene que ver con los procesos que se vienen liderando, digamos, en Latinoamérica, que Latinoamérica, pues parece, yo le pido disculpas a Dominica, digamos, porque ella pues, nos dice efectivamente que de Latinoamérica de pronto poco, pero igual creo que tú has tenido un acercamiento a la región, digamos, mucho trabajo de mujeres en México. Entonces, digamos, esta dimensión, digamos, de los procesos políticos que se vienen dando en la región, cómo ustedes los observan, creo que es una dimensión, así como ahorita hablaba de lo común, como una dimensión que creo que es importante tener, digamos, y enfocar en el desarrollo, la dimensión política, ¿cierto? Y creo que hay una dimensión de género que se la dejo a Tatiana para que haga una pregunta relevante al tema, pero pues sí me gustaría ver ustedes cómo están viendo estos procesos políticos que se están dando en Latinoamérica, cómo condicionan, digamos, los procesos de desarrollo territorial. Si ven efectivamente, digamos, en Latinoamérica hemos tenido como unas oleadas en la mayoría de países, ¿cierto? Creo que Colombia hasta ahora entró tardíamente, ¿no? Porque pues primero hubo una oleada de gobiernos progresistas hacia los años 2000, ¿cierto? En el que prácticamente Colombia fue de los pocos países que no tuvo, digamos, esas experiencias. Los demás países, bueno, Chile, efectivamente, ¿no? Que también viene, digamos, de un proceso complejo, ¿no? Desde la dictadura y la concertación, pero, digamos, el punto que traigo a colación es cómo ustedes ven, digamos, que esos procesos que han venido y hacia el futuro, digamos, un poco también el futuro político de Latinoamérica y su relación con el desarrollo. No sé, Sebastián, si empezamos contigo. Bueno, a nivel general, creo que en América Latina hay una manifestación de una tendencia que se produce más a nivel global, que es la insatisfacción democrática, o por lo menos en el mundo occidental, que es de lo que por lo menos creo que estoy en mejores condiciones de emitir alguna opinión. En América Latina también se observa esa insatisfacción democrática. Hay encuestas que circulan de varios países en donde cada vez menos las personas valoran vivir en democracia. Y eso me parece que es porque, bueno, crecientemente los distintos gobiernos de la región, a veces de derecha, a veces de izquierda, están encontrando dificultades para continuar estas mejoras en la calidad de vida que estábamos hablando más al principio. Eso se ve claramente en la aparición de fenómenos extremos en la política que se han vuelto competitivos. Cuestiones que hasta hace unos años eran marginales, hoy están muy cerca de ganar elecciones o han ganado elecciones. Pasó en Brasil,
Fue muy cercano aquí en Colombia, fue muy cercano en Chile, y no sé qué va a pasar en 10 días en Argentina. Es una realidad, digamos, ya no es un accidente. A ver, pasó en Estados Unidos. O sea, si pasara en algún lugar aisladamente, bueno, uno puede decir que fue un accidente, pero es sistemático. Entonces, algo está pasando. Eso a nivel global. A nivel regional me parece que hay una dificultad que aparece que tal vez no existía tanto antes, que es la fragmentación política. Si uno mira, por ejemplo, Argentina, pongamos como ejemplo, en las elecciones generales de 2019, los dos principales partidos políticos sacaron el 90% de los votos, entre los dos sumados. Eso lo que da como resultado también es un parlamento en donde es bastante, no digo que sea fácil, pero se puede gestionar el Congreso, se puede negociar. En la elección general que hubo hace un mes en Argentina, esos dos principales partidos sacaron el 65%. Pasaron del 90 al 65 en 4 años. Eso quiere decir que hay más partidos que han ganado espacios. O sea, hay una mayor fragmentación que vista desde los ojos de América Latina, capaz que no es tan grande. Pensemos Perú, la elección que gana Pedro Castillo. Castillo sale primero con 18% de los votos. Y segunda sale Keiko Fujimori con 11, 12. Los primeros dos que van a la segunda vuelta suman 30 en total. ¿Cómo se puede gobernar de esa forma? No hay manera, después termina pasando lo que pasa. El presidente, quien sea, no importa, derecha, izquierda, centro, está tiro de juicio político. ¿Cuántos presidentes en la región han sido removidos a través de la vía del juicio político? Empezando por Dilma Rousseff en Brasil en el año 2016. Entonces la fragmentación política es una dificultad porque pareciera ser que, evidentemente, alguien siempre va a ganar la elección y va a asumir la presidencia, pero después, ¿cuál es la capacidad real, el poder real que tiene ese que gana la presidencia para ejercer el poder y desplegar un plan de gobierno? Lo que se termina observando es eso, es una situación en donde se llega al poder, pero después resulta muy difícil implementar reformas, cualesquiera sean, otra vez, más de centro-derecha, más de centro-izquierda. Y eso es un problema, la fragmentación política. Eso hay que encontrar la forma de resolverlo, porque si no, mi miedo es que quedemos como empantanados o atrapados en una situación en donde no vamos para ningún lado. Pero en el mientras tanto la situación se va degradando. Y por último, retomando un poco esto que decía Camilo, en cuanto a las oleadas, ¿no?, de gobiernos progresistas, ahora es así, declaro, digamos, mi posicionamiento político. América Latina tuvo una oleada en la década de los 2000 hasta, pongámosle, 2014, 2015, de gobiernos progresistas, en donde la mayoría de los países de la región, salvo Colombia, Chile y México, tuvieron gobiernos que no solo eran progresistas en nombre, sino que realmente hicieron transformaciones que llevaron, como decíamos, ¿no?, a importantes reducciones en la pobreza y a mejoras sustanciales en el acceso a derechos. Eso se vio interrumpido cuando se termina el ciclo de los commodities en 2013 y cuando, producto de que esos gobiernos ya no logran generar esas mejoras, gobiernos del signo contrario empiezan a llegar al poder, ¿no? En los últimos años hemos visto como un reverdecer, como una segunda oleada de gobiernos progresistas. Vuelve el MAS al poder en Bolivia con Evo Morales, gana López Obrador en México, vuelve el peronismo, como se llame, al poder en Argentina, gana Boric en Perú, en Chile, gana Castillo en Perú, después se ha removido, gana Petro en Colombia. Entonces empieza a pintarse el mapa nuevamente de rosa, pero a diferencia de lo que sucede en la primera oleada, ya lo que se ve es que estos gobiernos, esta segunda oleada, ya no tiene la capacidad o la potencia transformadora que tuvo la primera oleada. Álvaro García Linera habla de gobiernos más de tipo administrativo, pero no más gobiernos con una capacidad transformadora. Y eso es un problema también. Tenemos que encontrar algunos horizontes que
en línea con lo que decía Dominique, digamos, nos devuelvan la esperanza en la capacidad que tenemos a través de la política, fundamentalmente en este caso a partir de la política gubernamental, de profundizar las transformaciones que se iniciaron en la primera década de este siglo y que de alguna manera fueron interrumpidas en los últimos años. Me parece que esos son, digamos, las principales líneas que yo tengo en la cabeza, ¿no? Uno, fragmentación o incentivación democrática, que es algo global, que en América Latina tiene su propia manifestación. Dos, la fragmentación política como una gran dificultad que tenemos para poder gestionar. Y número tres, el hecho de que aún con una nueva oleada de gobiernos progresistas parecemos estar más en una etapa más de gestión administrativa del Estado que en una etapa de utilización del poder del Estado para transformar. Gracias. Creo que Sebastián lo ha dicho todo. Simplemente, eso me mola. Una pregunta. ¿Hay mucha abstención en América Latina? En algunos países es obligatorio. Ah, ok. Porque yo tengo la impresión que en el continente americano la gente, bueno, como en muchas otras partes, está cansada de los partidos políticos o de los políticos. Bueno, no sé si hay abstención, si la abstención es importante o no. Yo tengo la impresión de que hay un contraste entre la abstención grande y al mismo tiempo la esperanza inmensa que tiene el pueblo en cambios posibles. O sea, yo no sé si me explico bien. Hay mucha miseria en América Latina o pobreza extrema. Entonces, la gente está cansada de los partidos que pasaron porque no solucionaron los problemas diarios, no lograron darles una vida digna. Que eso provoca justamente esta desilusión hacia el derecho conquistado de ir a votar y al mismo tiempo, paradójicamente, a pesar de que muchos de ellos no van a votar, esperan un cambio por parte de los políticos. Pero este cambio se ve fraudado, ¿para lo correcto? ¿Me suena mal? ¿Sí? Por la incapacidad o incompetencia muchas veces de los políticos que llegan al poder sin realmente saber qué es lo que van a hacer. Yo tengo el caso de un presidente que va a llegar al poder pronto, yo no digo dónde, y realmente no sabe cómo organizarse. Lo que me parece increíble. Si tú te has presentado ante mi pueblo y conoces perfectamente los problemas de tu pueblo, pues sabes cuáles son los problemas que hay que presentar, atentar y tratar de solucionar. Y de lo que yo sé, pues está vacilando por dónde voy, por aquí, por aquí, por allá. Y me parece dramático. Y en las pláticas que tuvimos o que escuché, también varias veces hubo críticas hacia los políticos, la incompetencia de algunos de ellos, yo no digo todos, pero como hay una formación insuficiente, porque no se trata de presentarse a un cargo político, hay que también tener cierta formación, cierta experiencia, porque uno no se puede presentar ante una nación sin, yo no digo que se puede saber a ciencia cierta lo que se va a hacer, pero hay que tener una orientación. Y creo que también hay que, hablamos también de democracia participativa, yo creo que es interesante, no sé si acá en América Latina, bueno, hubo un tiempo que de pronto sí se hizo, se suele hacer referéndum, no mucho, es peligroso.
sí, puede parecer como peligroso, ¿no? Pero obviamente la voluntad popular se hace a partir de las elecciones democráticas, se supone, ¿no? Pero al mismo tiempo hay en muchos lugares, va a parecer muy paradójico y extraño lo que les voy a decir, pero en muchos lugares la población no sabe a quién votar, porque no tiene tampoco formación ideológica o política. Votan por el que, eso lo vi en algunas anteriores, ¿no? Lo presencié, lo viví. Vota porque el gobernador X viene con un camión y vota caramelos, vota Coca-Cola, y entonces van a votar por el gobernador que más Coca-Cola ha votado. Es cierto. No digo que siga ocurriéndose, pero yo digo que las cosas no pueden cambiar si partimos de esta manera de ejercer el poder. No sé si te he contestado conmigo. A mi manera. Bueno, recogiendo acá esta segunda pregunta, precisamente el papel o el rol político que pueda llegar a tener esto en las regiones. Ya habiendo escuchado a Sebastián y habiendo escuchado a Dominique, pues creo que los que estamos hoy aquí sentados tenemos un reto aún mayor, ¿verdad? Porque poder cuestionar a los políticos es un poco más sencillo, pero todos tenemos un rol. Gracias a Dios no soy política y no me interesaría la política, porque es un reto muy grande, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para poder satisfacer a un ser humano que por naturaleza es insatisfecho? Y en esa misma estructura o en ese mismo orden, pues el reto más importante es nosotros qué seguimiento hacemos y cómo hacemos para que estos territorios que cumplen la misma dinámica que explica Dominique, que cumplen las mismas dinámicas históricas que tiene América Latina, como lo conversaba Sebastián, ¿qué es lo que hacemos nosotros que accedemos a una pequeña parte de la educación superior, a una pequeña parte de la educación continua que se ha venido desde la básica hasta la superior, para poder generar ese conocimiento al desconocimiento político que tienen las regiones hoy? En Colombia, en Latinoamérica, en Europa, se cuenta que es un escenario global. Entonces ahí me surge dos escenarios, ¿no? Estamos hablando de una conectividad y ellos estaban hablando de que hay unos escenarios extremos. Hoy queremos, como iniciativa, precisamente dentro de este seminario y de todo lo que ustedes han identificado a lo largo de lo que lleva como tal este semestre, el tratar de conectar con el territorio, el tratar de comprender que lo que nosotros hoy estamos discutiendo acá, pues no se puede quedar acá. O lo que nos están transmitiendo hoy nuestros invitados internacionales, pues tampoco puede finalizar en lo que hoy cada uno de nosotros puede estar llegando a dimensionar, ¿sí? Y eso pues me hace llegar a la parte cuando tenemos el reto de cómo divulgar esta información, cómo llegar a las personas que de pronto no tienen esta oportunidad. Y cierro cuando Camilo me dice, y vamos a dejarle a Tatiana la pregunta de género. Exacto. Lo primero que yo me pregunto es, ¿y por qué yo? ¿Por ser mujer? Quizá entonces, de una u otra manera, debería ser la mesa de solo hombres y que ellos hablen de género. O debería ser la mesa de solo mujeres y que hablemos de lo político. O cuál es el esquema, cuál es el escenario integral del cual nosotros tendríamos hoy que conversar y por qué no generar las preguntas. Entonces, para mí la pregunta sería, para hablar de género, para poder correlacionar lo que nosotros estamos hablando de economía, escenario social, escenario territorial, ¿qué papel jugaría entonces toda esta dimensión que le damos a la equidad y al género? Vamos a sumarle eso a esta conversación. Entonces, tendría que hacer la pregunta yo, la tendría que hacer Dominique, la tendría que hacer una mujer que esté en el auditorio, o más bien la pregunta podría ser de una forma holística donde no tengamos que segmentar, ¿verdad? Y entonces, yo voy a lanzar a que la pregunta de género la responda Sebastián.
Te la voy a hacer de la siguiente manera. Las problemáticas y las dimensiones que tratamos en estos 3 días, tuvimos 2 escenarios fuertes. Tuvimos uno primero, en el cual se hablaba precisamente de la mujer rural. ¿Sí? Tuvimos unas invitadas, precisamente unas lideresas, que estoy segura que si ellas estuvieran acá, la respuesta hubiese sido la misma. ¿Por qué la mujer tiene que responder hacia las políticas de género? ¿Sí? Es como una selección natural que hacemos. Nos sentimos respaldados con nuestro mismo género muchas veces, puede suceder. Pero entonces, en todos estos temas que hemos tratado en estos 3 días, ¿cómo incluirías el género? O sea, ¿cómo sería el punto de esa pregunta? O sea, no debemos hacer la pregunta. Tú nos vas a ayudar a hacer esa pregunta. Yo creo que uno de los temas que se trató en esta jornada, por lo menos en una ponencia que presenté, hablaba de economía popular. Y la economía popular, y como presentaba también esta mañana hoy al hablar de Polanyi, y no solo el Estado, el mercado y los comunes como provisores de bienes y servicios, sino el hogar, creo que al poner eso de relieve y al decir que eso tiene que estar valorizado, y cuando hago la referencia de la economía popular es porque, como decía Manuel Rubio ayer, en el caso de Colombia, en el caso de Argentina sucede lo mismo, gran parte de las personas que trabajan en la economía popular son mujeres, en su mayoría. Me parece que al poner eso de relieve y al tratar de formalizar esa economía que existe, reconocerla, no tratar de absorberla por el mercado como muchas veces se trata de hacer, sino reconocerla en su existencia y fortalecerla, darle las herramientas para que pueda seguir reproduciéndose de la forma que lo hace. Me parece que es una manera de introducir el género. Yo digo, aclaro de todo, no soy especialista en este tema. O sea, estoy simplemente dando una opinión, pero a partir de mi militancia, lo que yo he encontrado es que en la mayor parte de estos espacios, así como se hablaba de la mujer rural, yo no tengo experiencia en ruralidad, pero sí en economía popular, uno encuentra que la gran mayoría de las personas que participan son mujeres. En el caso de Moneda Par, la gran mayoría de las personas que son prosumidoras son mujeres. Me parece que son este tipo de dispositivos que estuvimos pensando en estos días son herramientas justamente para que esos sectores que vienen siendo desfavorecidos, por mujeres puede ser un caso, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de diversidad, tengan mayores herramientas para poder acceder al reconocimiento de sus derechos. Eso desde el plano, desde abajo. Ahora, desde el punto de vista de la política pública, me parece que lo que se debe buscar es, como ya existe en un montón de espacios, por ejemplo en Argentina, reglamentaciones que establecen el cupo de género. No sé si están de acuerdo o no con eso, porque hay quienes lo plantean como una situación de discriminación positiva, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en el hecho de que todas las listas para diputados, para senadores, incluso en los organismos públicos, deban cumplirse con el cupo de género. Es una manera de lograr que cuando las cosas no suceden naturalmente, como pasó acá, que nos sentamos de alguna manera separados, o que Camilo, consciente o inconscientemente, dijo, bueno, Tatiana hace la pregunta, bueno, imponer una estructura, ¿no? Esas estructuras y esas instituciones que tantas veces criticamos porque de alguna manera nos impiden avanzar en las luchas que queremos conquistar, digamos, en pos de nuestros derechos. Bueno, digamos, los cupos de género son formas de ir cambiando la estructura o la institucionalidad, mejor dicho, para lograr una mayor justicia en estos aspectos de género. Eso es lo que se me ocurre decir, espero no haber sido demasiado vago, pero bueno, digo, hay cosas que ya se están haciendo, lo que pasa es que la brecha es tan grande que falta muchísimo. Pero me parece que, por lo menos, no puedo hablar del caso de Colombia, pero en el caso de Argentina, en los últimos 10 años se ha visto un avance fenomenal del movimiento de mujeres y conquistas concretas como este, el cupo de género, hasta la legalización del aborto, que es algo que entiendo que puede ser sensible, pero que, bueno, en Argentina es interpretado como un problema de salud pública y el Congreso lo ha aprobado. Así que, bueno, esas son las reflexiones que se me vienen a la cabeza.
No, un comentario. Lo que explicar. Bueno, claro que no digamos en realidad. ¿Ah? No, solo una aclaración, digamos. Pues es decir, digamos, yo tengo varias amigas que pues, son feministas y obviamente hay tipos de feminismo. Y una de las cosas precisamente que pues, he aprendido es que hay un término que ellos utilizan que se llama mansplaining, ¿cierto? Es como cuando un hombre quiere explicarle a las mujeres algo de su experiencia vital, ¿sí? Entonces yo creo que efectivamente digamos, el tema de, aunque ser mujer y ser hombre puede ser claramente algo construido, digamos, estoy de acuerdo la declaración de OVA de no se nace mujer, no se hace mujer. Eh, pues sí creo que efectivamente el hecho de tener una experiencia vital, ¿no? Digamos, el conocimiento es algo situado y la perspectiva claramente que tiene una mujer, ¿cierto? Pues no es la misma que tiene su hombre. Entonces yo puedo ponerme en los zapatos de alguien y pensar cómo sería ese fenómeno desde allá. Pero no es lo mismo, efectivamente, digamos, cuando alguien vive algo y lo experimenta y puede dar, digamos, desde él. Por eso, efectivamente, Marta Nussbaum, ¿no? Un poco liberal, digamos, para mi gusto, pero, por ejemplo, cuando habla del desarrollo humano y numera desde el punto de vista de las mujeres, ¿cierto? Pues cuáles son como los requerimientos y las necesidades y desde su punto de vista las capacidades. Entonces, creo que efectivamente la pregunta no es como parte de, pues digamos, como de un, sí, digamos, como lanzar, digamos, el tema, sino en realidad era pensado desde esta perspectiva. O sea, los hombres creo que hemos hablado mucho, ocupamos muchos espacios y efectivamente creo que es, digamos, importante que pues las mujeres, o sea, también vamos a ir a colonizar los temas de género, ¿sí? Y creo que hay muchos tipos de feminismo que cuestionan, digamos, eso, ¿sí? No voy a entrar en preguntas polémicas, pero si los hombres podemos ser feministas, no, ¿cierto? Digamos, son cosas que claramente debaten los distintos feminismos, que no es único, ¿bien? Porque hay feminismos claramente, digamos, negros, feminismos, digamos, de clase, marxistas, ¿cierto? Liberales, blancos. Entonces, la pregunta, digamos que en realidad partía de eso, es decir, como si que un conocimiento situado desde la perspectiva de mujer y sin hacer mansplaining, es decir, sin que los hombres vengamos a explicar esa experiencia, pues eso era, digamos, que se trataba de posicionar en la pregunta. Se defiende bien, ¿no? Ustedes nos han preguntado justamente, Sebastián, de que tú hablaste de que las mujeres pues trabajan más el tema de economía comunitaria. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres no están en la parte política? ¿Por qué? Porque desde la educación no se les dice que ellas son capaces, que pueden tener confianza en sí mismas para lanzarse a la política. Porque ¿qué pasa? Las mujeres que llegan a la política las estamos enjuiciando por su vestimenta, por la manera como se peina, pero no las vamos o sea, no vamos a considerar el trabajo que van a hacer. Yo considero que el ejemplo máximo para mí de mujer que llegó a la política realmente es Michelle Bachelet. Desafortunadamente, muchas de las mujeres que llegaron a la presidencia, fracasan. Y entonces, bueno, si yo veo, por ejemplo, Mireya Moscoso en Panamá, fracasó y terminó su mandato por corrupción tal, huyó a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que recordamos de ella? La corrupción. Muchas de ellas que recordamos, bueno, que se rodeó de gente que no era valiosa o que hubo corrupción, y me da pena, como mujer, que siempre tengamos que tachar a las mujeres que llegan a un nivel muy alto con todos esos elementos. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en nosotras mismas, mujeres, que sí podemos llegar. Muchachas, ustedes pueden. No voy a decir como Obama, we can, you can, yes, we can. Porque sí tienen posibilidades.
tienen competencias iguales a las de los hombres. Entonces, ahora obviamente hay la paridad, obligatoria la paridad. Pero entonces, como es obligatoria la paridad, yo veo en política, entonces el hombre sí tiene una línea política, ya tuvo no sé cuántas experiencias políticas, y entonces como le toca tener a una mujer como suplente, casi siempre, ¿eh? Entonces, pues, escogen, lo veo las últimas elecciones en Francia, escogen a cualquier mujer que no tiene competencia alguna. Total, resultado, al hombre se le valora y a la mujer, obviamente es una mujer. Yo hice política, voy a confesar. Yo hice política, luché mucho. Yo quería hacer en Francia en un congreso regional, en un consejo departamental, yo quería ser consejera departamental. Quería aportar algo a mi región, a mi departamento. Entonces mi partido me había asignado un sector de Limoges. Entonces yo fui a todos los lugares, a las casas, a los edificios. Yo subí, no tomé el ascensor, subí los 8 o 10 pisos y llamé a las puertas y hablé con la gente. Pero no me apoyó mi partido. Me dijo, bueno, Dominique, bueno, allá tú arreglátelas. Yo no gané. Bueno, estaba en contra de un señor del Partido Socialista, del Partido de los Republicanos. Ese señor no se movió, no movió ni un dedo. Un dedo. Nadie lo vio. Ganó. Pero bueno, ni me ayuda mi partido, ni me ayuda, ni está interesada la gente en el programa que yo puedo proponer. Puedo hacer política otra vez. De otra manera. Estoy mezclando francés y español. ¿Y qué hice? Pues creé la Redalet y políticas públicas. Y me dije, bueno, yo creo que voy a ser el mejor, no mi país, sino bueno, la gente que vi en estos lugares, gente migrante que vivía en condiciones infrahumanas, gente francesa que también vivía en condiciones infrahumanas, porque para mí eso era la política. Yo quería hacer algo, yo tenía un programa, yo quería ayudar, yo les pregunté qué necesidades tienen, qué quieren, qué esperan de nosotros. Y me decían, señora Decibes, necesitamos tal y tal cosa. Bueno, yo voy a ver cómo lo logro, porque estaba entusiasmado. Y yo me lancé a la política sola. Y dije, pues, ¿por qué no? Éramos muy pocas, creo que 2 o 3. En aquel momento no se requería a un suplente hombre, ya que yo era la líder en ese momento, la lideresa. Pero por eso digo, mujeres, ustedes tienen en la mano o en las manos el mundo. Simplemente tienen que quererlo. Y todos estos discursos no valdrán nada si ustedes no lo quieren hacer. En Francia hay muchas niñas optan por estudios literarios. En mi tiempo, bueno, yo no era en matemáticas, la opción era literaria, muchos años. Pero muchas niñas prefieren optar por una carrera literaria o ciencias sociales, porque en el grupo, si se optan por matemáticas o ciencias duras o ciencias naturales, se van a confrontar con un mundo de hombres o de muchachos. Y entonces no están preparadas. Entonces también hablábamos de la familia y de los docentes. Nosotros tenemos esta misión, a la vez como docentes y como padres, de darles confianza a nuestros hijos, a nuestras hijas, y educar a nuestros hijos de la misma manera que a nuestras hijas. Yo sé que es duro. Yo trabajé
la temática de las mujeres en Cuba. El doctorado fue sobre las mujeres en Cuba. Yo aprendí mucho, de tal forma que mi esposo, cuando lo encontré, dije, ¿tú cómo tú estás en casa? ¿Cómo vamos a hacer para el reparto de las tareas del hogar? Yo lo supe. Es que yo estaba metida tanto con las mujeres cubanas que estaban justamente el hombre tenía que hacer tal cosa, la mujer tal cosa, y dije, bueno, yo, con mi francés, le voy a decir, tenemos que hacer tal y tal cosa. No lo logré. Pero bueno, y tampoco lo lograron las cubanas, porque en fin de cuentas, eso es un poquito, pero lograron muchas cosas al puro principio de la revolución, fue algo fantástico. Pero luego, ¿qué pasó? Los hombres se acostumbraron, los hombres sí, me achinaron, al principio. Decían los hombres que yo entrevistaba, ay, pero estas mujeres, pero que son terribles. Yo quiero que se siente, yo soy muy caballero, siéntate por favor, y dice pero compañero, yo soy igual que tú, y me quedo de pie. Entonces el pobrecito me quedé tranquilo. Entonces hubo una situación a la inversa. Y luego esta situación a la inversa se invirtió también, pero de otra manera. Entonces, son cambios de mentalidades que van y que vienen, pero bueno, ustedes son los actores. Si ustedes se dieron cuenta, se generó acá dentro de la mesa un escenario de género, que el objetivo va más allá de ser hombre, mujer, qué es lo que realmente nos corresponde, cuál es el rol, cuál es la identificación de esa responsabilidad, y va más ligado precisamente a identificar y comprender un poco con el territorio y lo que buscamos dentro del desarrollo. Me explico. Pues Colombia, no ajeno a Argentina, no ajeno a Francia, pues tiene dentro de sus territorios una gran participación de mujeres con un escenario tradicional. Entonces, quizá la pregunta para que cada uno de ustedes se pueda llevar como cierre, como tal, de este escenario es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros que tuvimos ese vínculo en estos 3 días, en las conferencias, en la participación, en los talleres que cada uno hubiese estado, en las conferencias virtuales? ¿Cómo hacemos con toda esa información para aterrizarla, uno, a nuestros hombres y mujeres? Hago yo la invitación aquí a todos los chicos a decir algo. Yo soy una hermana mayor con un hermano hombre menor, divino, menos mal si lo tengo uno, en donde es enseñarle al hombre quizá que no pierda esa hermandad con la mujer, y enseñarle a esa mujer que no pierda esa sensibilidad hacia el hombre de la misma manera. Si lográramos eso, podemos vincular escenario político, podemos vincular escenario económico, podemos, ¿por qué no?, los retos y desafíos generalizados que nos hablaron nuestros invitados, pues poderlos aterrizar un poco incluso a nuestros núcleos de familia. Y no escudarnos quizá en discursos que podemos caer en que sean repetitivos, y lograr capturar algún mensaje, por pequeño que fuese, dentro de este seminario, y lo podamos divulgar. La pregunta que yo me haría es, ¿cómo puedo llevar esta información a alguien distinto que sean mis estudiantes, a alguien distinto que sea mi núcleo de familia? ¿Cómo lo logro? Y si así lo empezamos a formular, creo yo, y lo decía Dominique, yo considero que no podemos caer en la desesperanza de las diferentes conversaciones o disertaciones que podríamos tener. Y si no caemos en esa desesperanza, pues todas estas conversaciones y todas estas diferentes conferencias, pues van a ser un granito de arena, de mostaza, de como lo queramos interpretar, para crecer como individuos en la sociedad que hoy estamos. No sé, Camilo, si de alguna otra manera damos cierre a nuestras preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos por quedarse, digamos, hasta el cierre de este espacio panel, conversatorio con nuestros dos invitados internacionales. Agradecerle a la profesora Dominique por
esta estadía. Ya igual Sander agradecido, agradecerte. Bueno, gracias. Y a Sebastián, pues también agradecer su presencia en este espacio. Y bueno, los invitamos a continuar con el concierto que tenemos programado. Por favor, no se vayan a ir. Entonces, bueno, adelante. Muchas gracias. Cierro grabación.